Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en estos primeros días de enero, donde hemos aprovechado a grabar algunos foros respecto a las perspectivas país. Ya tuvimos uno con los jefes de fracción y la presidenta de la Asamblea Legislativa con respecto al futuro legislativo. Tuvimos uno sobre el análisis de la comunicación del gobierno de la República y hoy hablaremos sobre la perspectiva económica 2019, los retos, los planes también del gobierno de la República, y es por eso que invité a varias personas hoy a que nos acompañaran. Recuerden que nos pueden escuchar en radio 93.5 FM, internet monumental.co.cr, CR móvil en nuestra aplicación celular, en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo observan en la noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Doña Edna Camacho, la ministra coordinadora del sector económico. Doña Edna, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias y buenos días. Don Pablo Heriberto Abarca es diputado del Partido Unidad Social Cristiana, pero además es el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Don Pablo, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, siempre es un gusto compartir acá con usted y con la audiencia. Gracias, y don Enrique Egloff es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Don Enrique, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, don Randall, y muy complacido, la verdad, de estar aquí en su programa y con tan distinguidos amigos y líderes de la economía y de la política de este país. Gracias por acompañarnos. Doña Ana, ¿qué podemos esperar desde el gobierno para 2019 en el tema económico? Bueno, tenemos como país, ya no solamente como gobierno, me parece que un escenario de aguas más calmas. Este año todos sabemos que fue un año complicado en lo económico. Todo el tránsito por la reforma fiscal generó mucha incertidumbre en las personas, en las empresas, y la aprobación nos pone el panorama de entrada para el año entrante, yo diría que en un rango ya de positivo. Cuando digo un rango de positivo es precisamente por lo que decía hace unos minutos, porque nos da una perspectiva de aguas más tranquilas, de menores presiones en el mercado financiero, con una situación todavía que no está totalmente resuelta, que todavía necesita, es como un paciente que está saliendo de una cirugía y está en cuidados intensivos, todavía con muchas cosas que solventarle a ese cuerpo débil que se llama las finanzas públicas, pero ciertamente pasada una etapa muy diferente. El tránsito desde el gobierno pues va a ser de una agenda muy amplia y hay cosas que en la parte fiscal queremos seguir avanzando. Se ha hablado de cómo queremos y le hemos solicitado ya a la Asamblea Legislativa que nos autorice una emisión de financiamiento externo para poder mejorar el perfil de la deuda y que por lo tanto podamos materializar los beneficios de la reforma fiscal con un menor costo y mejores condiciones de endeudamiento. Y también hemos hablado de otras cosas que requiere las finanzas públicas, como es una ley de empleo público que ayudaría a consolidar, hay que decirlo aquí, es consolidar, porque ya en la reforma fiscal las reformas que están incluidas son de calado profundo, pero eso no significa que no haya otras dimensiones de la gestión del recurso humano en el sector público que haya que resolver. A eso hay que agregar que tenemos una agenda muy amplia en todo lo que es el proceso de adhesión a la OECD, que yo creo que va a capturar mucha de la atención en la parte económica, puesto que algunos, no todos, pero una buena parte de lo que queda por caminar para poder cumplir con los requisitos de adhesión a la OECD pasan por la parte económica. Tema, por ejemplo, de competencia. Costa Rica tiene un país donde donde
la aplicación de competencia no se cumple en muchos casos, es importante avanzar en esa línea y hay un proyecto de ley para fortalecer a la Comisión para la Promoción de la Competencia y también hay una agenda amplia en lo que tiene que ver con el sistema financiero y las inversiones. De manera que eso va a ser una buena parte de la agenda en el campo económica. También hay otros proyectos de ley, algunos propuestos por el gobierno, otros por la Asamblea Legislativa, como por ejemplo en materia de trabajo, que es un área donde el país está pidiendo a gritos soluciones. Por ejemplo, el proyecto de formación dual, para mejorar la experiencia de las personas durante su proceso de formación y que tengan más posibilidades de ser empleadas. Y lo otro es el tema de teletrabajo, que eso ya ha habido un acuerdo de un proyecto entre el gobierno y la UCAEP que va a ser presentado. Se convocó un proyecto de teletrabajo, pero este otro entiendo que va a entrar en la corriente legislativa. En materia de trabajo hay mucho que avanzar. Lo mismo la reducción de la informalidad, porque no es solamente generar el trabajo propiamente en la gente que es asalariada, sino en aquellos que están trabajando de manera informal, ¿cómo hacemos para mejorarlo? Ya tuvimos un avance muy importante en la misma reforma fiscal, que es que se permite ahora, ya con esto, que es la ley de fortalecimiento, un tratamiento gradual y diferenciado en el impuesto sobre la renta para aquellas pequeñas y medianas empresas que se van formalizando. Ya eso en sí mismo va a ser algo importante. Una empresa que hoy no está formalizada puede inscribirse como una pyme, sea en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio de Economía, y a partir del primer año que hace su declaración de impuesto empieza en un proceso gradual. Paga 0 el primer año, 25% el segundo año, 75% el tercer año y hasta el cuarto año paga el 100%. Eso ya es ley de la República. Y con el INA también se está trabajando. De hecho, ahora tendremos oportunidad de conversar con don Enrique de un proyecto que está llevando a cabo el INA con la Cámara de Industria, la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación de Empresarios para el Desarrollo para fortalecer el esquema de formación dual. En fin, esos son algunos de los temas más importantes. Pero usted sí lo ve en términos generales, doña Edna, menos volátil que 2018. Absolutamente. El 2018 fue un año donde, de nuevo, el tema de las finanzas públicas nos llevó, yo diría que una situación extrema. Digamos, el nivel de financiamiento que requirió el gobierno, no solamente por el alto déficit, sino porque los vencimientos que había de la deuda fueron extraordinarios y no hubo ninguna otra fuente de financiamiento más que el mercado interno. Es decir, si uno lo viera como que uno va subiendo una montaña, yo diría que el 2018 representó la cima de la montaña. Y cuando digo cima me refiero no en bonito, me refiero a lo más difícil. O sea, si uno estuviera subiendo el Cerro Chirripó, yo diría que llegamos a la parte donde se llega jadeando a lo más alto del Cerro Chirripó. ¿Y eso qué quiere decir? Que el próximo año vamos a empezar a bajar una encuesta muy empinada, que todavía vamos a estar en una parte alta de esa cuesta, pero claramente vamos en una situación, digamos, de mayor alivio. Entonces, respondiéndole concretamente, Randall, ciertamente la volatilidad, y yo no diría solo volatilidad, el nivel de presión, de estrés financiero, esa es la palabra. Estrés financiero, que se traduce en un estrés nacional. Claro, el estrés financiero. Todo el mundo anda estresadísimo por el plan fiscal. De hecho, el chiste, digo, si me lo permite, es el plan fiscal. Usted le dice, mira, ¿dónde te vas a ir de vacaciones? No, estoy en déficit fiscal. En modo déficit. Sí, en modo déficit, ¿verdad? Hasta en el último mes, y creo que en las últimas semanas ha sido una muestra, por ejemplo, el pago adelantado de los bonos del Tesoro. Entonces, ciertamente el tema fiscal es un tema que todavía deja huellas. Cuando digo de huellas es
es un tema que no se resuelve de la noche a mañana, pero yo creo que ya pasamos, no creo, estoy segura que pasamos la peor parte. Y bueno, por eso hablaba de otros temas que nos deben de ocupar. El país necesita medidas para fortalecer su crecimiento económico y como mencionaba, el tema de generación de trabajo. Otra cosa muy importante que está en la agenda del gobierno y es central, y podemos hablar en detalle, Randall, de ese tema, y sobre todo estando aquí don Pablo Heriberto y don Enrique, el tema regulatorio. Este país es una maraña de regulaciones y ese es un tema que ya le hemos entrado, independientemente de que hemos pasado por esta reforma fiscal. Podemos hablar de medidas concretas que se han tomado en lo que es trámites y regulaciones. Lo que pasa es que eso va a llevar también tiempo y entonces la agenda para el entrante tenemos, como quien dice, que socarla. Y en materia regulatoria tenemos que socarla posiblemente como nada, como ningún otro tema, porque yo creo que así como hay un déficit fiscal, lo que tenemos es un superávit regulatorio. Hay un tema, perdón que me meta, pero el tema es que la cantaleta del año 2018 fue crisis fiscal, plan fiscal, etcétera, y creo que la cantaleta de este año va a ser reactivación económica. Ya venía, digamos, subiéndole el volumen, pero ahora verdaderamente creo que esa es la clave. Y me voy a permitir agregarle algo a la agenda del gobierno que se lo planteó doña Edna y se lo ha planteado al presidente y a la primera dama, y me parece que es, digamos, el punto de arranque efectivo para que todo lo que hagamos en la Asamblea Legislativa, que ahora podemos hablar de agenda y de proyectos que están ahí, pueda tener efectividad, y es ordenamiento territorial costero. Si no hay planes reguladores en las zonas costeras, señores, todo lo que hagamos y aprobemos aquí y batallemos no va a ser materializado en empleo, porque entonces no hay manera de que haya inversión. Y eso implica que el gobierno siente al INDER, al CETENA, al INVO y a las municipalidades, las priorice y que efectivamente se consigan los recursos para concretar planes reguladores y de esa manera poder concesionar ese tema. Eso me parece que es sustancial para poder de verdad entrarle a un plan de reactivación económica que se acompaña de lo que hemos venido manejando en asuntos económicos, como fue factoreo, banca para el desarrollo, teletrabajo, que ya está conciliado, doña Edna, lo tenemos, está convocado ya el proyecto conciliado, ya ese sería, yo esperaría que tenga un trámite bastante expedito, porque ya fue una construcción de todas las fracciones y del gobierno y de la UCAEP. Falta revisar el tema de flexibilidad laboral, que hay un par de cositas que revisar, pero yo esperaría que también lo asignen a económicos y que podamos avanzar. Y bueno, una serie de temas adicionales como por ejemplo eurobonos, que también esperaría que estén económicos y que podamos conciliar montos y seguros para que nos dé seguridad, y seguros que le den seguridad a que haya una reestructuración de la deuda y no digamos, una holgura de flujo de caja para el gobierno y que implique desconfianzas. Pero en general yo creo que el 2019 se augura muy bien en términos de que ya hay una agenda que se venía trabajando de reactivación económica, pero que debe ser verdaderamente concretada con acciones del Ejecutivo que permitan que esas herramientas la gente las pueda usar en las comunidades. Don Enrique, sí. A mí me llama la atención las últimas veces que he entrevistado a don Enrique, porque en el gobierno pasado, cada vez que usted venía a un Matices, se me decía, es que, y este año no, este año viene y entonces me dice, yo estoy muy contento por esto, estamos muy contentos por otro, entendemos que hace falta, pero celebramos la disposición del gobierno. ¿Qué proyecta en esa tesitura para 2019 los industriales? Bueno, yo primero, Randall, no me voy a cansar nunca de señalar y reconocer, yo diría la actitud y los avances que hemos tenido con el nuevo gobierno. Y lo dije en un encuentro reciente que tuvimos en Casa Presidencial con el señor presidente, donde nos convocó para agradecernos el apoyo que el sector privado le habíamos dado, no solamente a lo largo del proceso de la reforma fiscal aprobada felizmente, sino también el manejo de la huelga irresponsable que ha habido en este país. Y no quiero profundizar en ese tema, pero yo sí creo que este gobierno
yo diría con el liderazgo del señor presidente y su equipo económico y por supuesto con el apoyo del sector privado y la clarísima gestión responsable y patriótica de los señores diputados, y me atrevo a agregar la finalmente positiva resolución de la Sala Constitucional, pensaron en Costa Rica. Y yo creo que eso es una magnífica señal para el inicio de un nuevo año, en donde hay que destacar que tenemos una enorme gestión que realizar, y ahí sí voy a volver un poquito al pasado, por la inacción de gobiernos anteriores y especialmente el gobierno anterior, que aparte de manejar tan irresponsablemente las finanzas públicas de Costa Rica, no actuaron en temas relacionados con el desarrollo, con la competitividad, con el crecimiento económico y la generación de empleo. Entonces, obviamente es muy importante priorizar, pero sí es muy importante iniciar el año con algunas acciones importantes que se ejecuten, que generen ese clima de confianza para que el sector empresarial y el sector público juntos podamos ayudar a reactivar la economía. Si no lo hacemos, si no nos enfocamos, si no tomamos acciones que tengan impacto, va a ser muy difícil ante un entorno geopolítico, yo diría, y voy a señalar de la región centroamericana, que la economía crezca en los niveles que debemos de crecer para no solamente aportar empleo, sino también ayudar con crecimiento, con ingresos frescos, nuevos, ¿verdad?, a las finanzas públicas del país. Entonces tenemos una agenda importante, yo creo que, y me gustaría tocar algunos temas para complementar lo que tanto doña Edna como don Pablo han señalado muy acertadamente, para puntualizar algunos otros que, por ejemplo, como el tema de la energía y la pérdida de competitividad que hemos tenido, si no se atiende con carácter de urgencia, y lo hemos hablado con el ICE, lo hemos hablado con el gobierno, lo hemos hablado con ARECEP, va a venir a agravarse la situación, porque si no se adoptan acciones que mejoren la competitividad de las tarifas eléctricas, y voy a referirme específicamente al tema de la tarifa TMTV para el sector productivo industrial, grandes consumidores de energía, ¿verdad?, va a ser muy difícil que podamos generar empleo y generar confianza en un clima de competitividad urgente y necesario que el país tiene que establecer. Competitividad podría ser la clave. A mí, nada más hacer una reflexión de lo que decía don Enrique, porque yo tenía la impresión, don Enrique, no sé si se animaría a decírmelo aquí al aire, pero que ustedes me refiero a los industriales y los empresarios, tenían una visión después del gobierno de Luis Guillermo Solís, que un segundo gobierno PAC lo que iba a hacer era hincarse ante los sindicatos, aliarse con los sindicatos, plantearle guerra al sector empresarial, más o menos como lo hizo el presidente Solís, pero que más bien es absolutamente al contrario de lo que habíamos pensado. Este es un gobierno que se le ha parado a los sindicatos bien que mal en el tema de la huelga, que consiguió avanzar con el plan fiscal pese a las presiones fortísimas que recibió, y que más bien ha intentado tender todos los puentes necesarios con el sector empresarial e industrial. Sí, por supuesto. Pero no lo esperaban. Bueno, mire, yo no estoy tan seguro, porque yo creo que cuando se trata de Costa Rica, las cosas buenas suceden, y yo creo que hay que reconocer yo diría al liderazgo del señor presidente, ¿verdad?, desde antes. Pero no hay que descuidar una cosa, también hay una oposición muy responsable. No, por supuesto. ¿No? Y una actitud bastante, digamos, distinta, porque también el gobierno, reconozco que tiene otra actitud. Es una construcción de cosas. Yo sabía que don Pablo iba a brincar con eso, pero es que le voy a decir una cosa. Yo también creo que es una construcción de cosas, pero en general, no solo el gobierno, está bien, le compro el punto, don Pablo, no solo el gobierno, sino el ambiente político, digamos. Claro. Pero yo quiero resaltar una cosa, el ambiente político de los partidos que ya han sido gobierno. Así, porque yo no voy a desaparecer, sí, que hay una oposición en la Asamblea Legislativa de partidos que nunca han pasado por zapote. Bueno, revise las votaciones y ve quién es. Pero déjeme terminar, tal vez terminar, Randall, el mensaje, porque yo creo que, por supuesto, yo iba a referirme también a la oposición responsable, pero también al rol que debe de existir en el manejo de la política y en el control político, tanto en la Asamblea Legislativa como en general, porque la oposición es necesaria.
para orientar las cosas debidamente, y eso es parte de nuestra valiosísima democracia en Costa Rica. Yo creo que no se puede desconocer pero es responsable, bastante. Yo sí quiero reconocer que lo que hemos visto desde el punto de vista, digamos, de las posibilidades de hacer cosas, y en particular, obviamente, la reforma fiscal, ha habido una asamblea legislativa y claramente algunos partidos políticos con mucha disposición a solucionar los problemas. Y no solamente en este proyecto, vea qué interesante, se creó la Comisión Especial para discutir los proyectos de ley relacionados con la adhesión a la OECD. También se está, no sé si ya se instaló, pero en todo caso había una intención de instalar una comisión para reforma del Estado. Es decir, yo veo a una asamblea legislativa que tiene realmente una voluntad enorme para solucionar problemas históricos de este país. Ahora, si me permite, Randall, cambiar un poquito del tema, viendo hacia adelante, Costa Rica tiene dos retos simultáneos en la parte económica, y yo quiero decir, no solo económica, porque lo económico tiene que ver también con lo social. Hoy no podemos hablar de lo económico. Lo económico tiene como fin el lograr generar empleo e inclusión social, pero tiene dos retos que hacen la agenda bastante complicada, un poquito para ver todo lo que tenemos por delante que resolver. Por una parte tenemos acumulación de problemas, y ahí es donde, que tienen que ver con competitividad, o si lo queremos llamar de clima de negocio, etcétera, como quieran llamarlo, y son cosas que se han acumulado y que deberían de ser, digamos, facilitadores en cualquier economía. Una buena infraestructura, una buena regulación y facilidad de trámites. Yo diría, voy a mencionar esas dos porque me parece que son como básicas, no porque no sean las únicas. Vea la acumulación de problemas que hay. Entonces es una agenda vieja, es una agenda vieja. Pendiente hace años. De hace muchos años. Estos dos temas los venimos hablando desde hace no menos de 20 años, pero vean que pero sigue siendo agenda y estamos determinados a que tenemos que seguir, tenemos que con la diferencia que estamos tomando decisiones. Sí, pero lo que quiero decir es, así es, en regulación, en temas de infraestructura, pero esos son temas que lo que van es ayudar a que lo que ya existe, voy a poner así, que lo que ya existe pueda seguir creciendo, que ideas nuevas puedan, y negocios nuevos puedan aparecer con facilidad, pero esa es solamente la agenda vieja. La agenda nueva no la podemos tampoco olvidar. La agenda nueva es cuáles motores de desarrollo le vamos a agregar a este país, porque este país en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento pues nada despreciable, pudo haber sido mejor, pero no ha sido despreciable, porque fue una economía que hace 30 años se abrió, firmó tratados de libre comercio, abrió ciertos mercados, se abrieron mercados en tema financiero, telecomunicaciones, seguros, entre otros, y todo eso permitió generar crecimiento. Ha habido un sector de inversión extranjera tremendamente vigoroso, etcétera. Y todo eso está bien. Es salirse de la caja. Pero Pablo, ¿cómo agregamos motores? Ha sido una turbina extraordinaria, pero yo le pongo un ejemplo. Turbinas. Yo le pongo un ejemplo claro. La tarifa que usted menciona es una opción de que ha costado muchísimo que se pueda concretar. Yo presenté un proyecto de ley de generación distribuida que no pretende hacer cambios sustanciales, sino que lo único, para ponerlo en sencillo, es que usted hace un convenio con el operador o con el ICE, es decir, con que tiene la concesión, él instala los paneles solares, su recibo es cero o cerca de cero, y el excedente él lo puede vender. Es una autorización, no lo está concesionando, no va a generar dinero, pero su recibo y su costo va a ser casi que cero. Esa es una manera, digamos, sin afectar el sistema en general y sin tener, digamos, que despreciar las inversiones, buenas o malas, que eso sería otro programa, digamos, que ha hecho el ICE y las demás operadoras. Yo creo que esas son las maneras de resolver también temas viejos, pero de una manera un poco más sencilla. Y Edna, por ejemplo, también yo creo que en el tema laboral hay mucho que hablar.
flexibilidad laboral, que yo espero que no se pegue, ¿verdad? Y que si es necesario que se pueda tener la posibilidad de, si se pegan económicos, que no creo, pero esperaría que no se pegue en el plenario, poder sacarlo rápido, porque claramente hoy hay gente que necesita esa flexibilidad, hay sectores que necesitan de la jornada 4-3, y no es para explotarlos ni nada, eso lo podemos controlar. Pero lo que hay que entender es que la Costa Rica de 1943, cuando se hizo el Código de Trabajo, ya es distinta. Y esa modernización de nuestra, como la ley de contratación administrativa que hemos hablado tanto, que también requiere una cirugía mayor, y un tema que yo pretendo a mediados del otro año plantearle al país es la modernización de los parques nacionales, del sistema de parques nacionales, para hacerlo competitivo, que es pegado al sector turístico, que tiene un gran encadenamiento productivo y que tiene una dinamización económica en las diferentes comunidades. Eso me parece que es sustancial. En aras de eso, le compro de que hay que avanzar en una agenda más allá del pasado. Los pendientes ya creo que los superamos con el tema fiscal, que fueron 18 años, Randall, de gestión. Bueno, imagínense. Y una vía rápida de un año. Bueno, y además una vía rápida. Sí. Efectivamente, yo creo que hay un tema en el que coincidimos y nosotros lo planteamos cuando anunciamos las medidas de reactivación, y es qué acciones tenemos que impulsar para aumentar la empleabilidad del recurso humano, porque necesitamos superar los rezagos del recurso humano del pasado, pero además los nuevos, y aquí entra también la agenda vieja, la agenda nueva. Mire que uno ve que es lamentable y es triste que el 40% de los jóvenes entre 18 y 25 años no han terminado la secundaria, y si lo vemos con respecto a toda la fuerza laboral es el 60%. Ahí hay que dar una solución, por eso hemos hablado el rol del INA. Para mí el rol del INA es trascendental. Es trascendental, y eso se une a temas como los que menciona Pablo Heriberto, formación dual, habrá que hablar de flexibilidad laboral, ojalá viable. Cuando digo ojalá viable, porque este tema tiene 20 años y ha sido imposible, entonces hay que hacer algo que sea viable. Pero claro, porque hoy tenemos que ver cómo apoyamos a las personas que no han terminado secundaria, pero que necesitamos que ingresen a la fuerza laboral, si es que no han ingresado, con una mejor posibilidad de tener un mejor salario. Y ahí es donde entra capacitación técnica del INA, y muy relacionado con las necesidades del mercado laboral, es decir, muy de cerca, don Enrique, con el sector privado. Así es. El sector privado es el que debe de dictar la pauta sobre cuáles son los oficios o las carreras, cuando se trate de profesionales, que se están requiriendo. En el caso de CINDE, por ejemplo, CINDE ha sido en eso desde hace muchísimos años una gran guía de cuáles son las carreras más demandadas. Puso sobre la agenda el tema del inglés. El tema del inglés fue algo que puso CINDE en la agenda, y ciertamente ojalá se hubiera avanzado más, pero hoy en día hay una población mucho mayor que habla inglés y que ha podido insertarse en el mercado laboral. Entonces tiene que haber una conexión enorme. INA tiene mucha posibilidad de hacerlo porque tiene gran cantidad de recursos, y el presidente ejecutivo actual, Andrés Valenciano, es un joven que tiene en realidad una visión muy estratégica de lo que hay que hacer. Es una institución que todavía hay que empujar un poquito, pero bueno, ahí está sentado el sector privado en la junta directiva. Entonces sabemos que también hay una posibilidad de un trabajo muy constructivo, pero ese es uno de los temas en los que yo creo que hay que trabajar muchísimo, y hay que trabajarlo además muy con pincel fino. Quiero decir, es no hablarlo así como genérico. No hay tal cosa en materia laboral, en materia de recursos humanos, no se puede hablar de temas genéricos. Hay que hablar de qué es lo que requiere el sector turístico en el Pacífico Central. A esa propuesta que dice costera hay que agregarle el INA. Claro, pero, y Pablo, cierto que lo que requiere el sector metalmecánico, don Enrique, es algo muy particular. Origami. Lo que requiere es el sector turístico, es algo muy particular. Lo que requiere el sector agrícola en la región atlántica
es muy particular. Yo creo que tenemos que cambiar también el chip de la forma en que trabaja el sector público con el sector privado. Tiene que ser un trabajo de una construcción muy fina. Ya no podemos seguir hablando de temas muy generales como, yo sé que en esa mesa no vamos a hablar de temas tan detallados, pero ya no podemos seguir hablando de que necesitamos mejorar el recurso humano. No, tenemos que hacer mesas de trabajo donde se siente la gente del recurso humano, de la zona hotelera, de La Fortuna, y se siente con el INE, los colegios técnicos de esa zona y le digan, lo que a mí me está faltando es gente que haga ABCD. No sé si me explico, es decir, esto lo están haciendo muchos países, lo llaman políticas de desarrollo productivo, como quieran llamarlo. Lo que quiere decir es que ya no podemos seguir trabajando en una agenda muy general. Tenemos que trabajar en agendas muy específicas donde respondamos a necesidades muy particulares, porque eso es lo que va a quitar los cuellos de botella de los sectores productivos. Ya tenemos que pasar de las agendas genéricas a agendas muy específicas. Hace pocos días estuvimos, don Enrique, yo creo que usted no estaba, estuvimos en la Unión de Cámaras, llevamos a el exministro de Producción de Perú, a don Piero Gessi, extraordinario. Él hizo en Perú lo que se llama las mesas ejecutivas. Él dijo algo muy interesante, dijo, vea, en el gobierno hay que actuar muy rápido, porque, y él lo planteó desde un punto de vista muy político, dice, hoy estamos aquí, dentro de 6 meses no estamos. O en el caso de él dijo, yo entré a la mitad del gobierno, sabía que me quedan 2 años y dije, aquí no tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que sentarnos. Y crearon un mecanismo extraordinario que se llama las mesas ejecutivas. Tiene un nombre el nombre lo dice todo. Y lo que hacían decían, ok, ¿qué sector? Eran mesas guiadas por la demanda. Entonces llegaba el sector, voy a seguir con el sector de metalmecánica, y se sentaba y le decía a don Piero, queremos hacer una mesa ejecutiva, perfecto, sentémonos, ¿cuáles son? Sin diagnóstico, además, porque dice, no hay tiempo, todo está diagnosticado, y más en este país de Costa Rica, digamos cuáles son los principales problemas del sector, y lo hacían en un par de sesiones, y decían, ok, escojamos 2 o 3 y solucionemos esos 2 o 3 problemas del sector de metalmecánica. Y resolvían eso, y seguían con los siguientes. Entonces, lo que hacían era tener una agenda de trabajo. Pero, don Enrique, ahí, es muy importante, ahí ¿quién se sentaba? Se sentaba, por ejemplo, si el problema era un problema de un trámite, de registro de químicos, voy a hacer un ejemplo, se sentaban las personas que en las empresas se encargan de hacer el trámite del registro y se sentaban con la gente que trabaja en el Ministerio de Salud en el tema del registro. Entonces resolvían el problema. Claro. Era un equipo operativo y en paralelo hay un equipo político, pero nunca se le pasaba al equipo político los problemas, salvo que se trabajaran en el equipo operativo. Tenemos en esto que también cambiar la forma en que funcionamos con el sector público. Le planteamos esta idea a la Unión de Cámaras hace poco tiempo y creemos que son cosas en las que podemos trabajar muy rápidamente para poder trabajar sobre problemas puntuales. Don Enrique, yo supongo que están de acuerdo en eso. Sí, por supuesto. Déjeme hacerle tal vez algunos comentarios a doña Edna, porque yo creo que casualmente eso es exactamente lo que hay que hacer. Y ella hizo algunas referencias muy acertadas sobre la importancia de entrarle, pero de verdad, al tema regulatorio, al tema de simplificación. Pero tal vez en el orden, nosotros decidimos en la Cámara de Industrias de Costa Rica que había que sentarnos a actuar. Firmamos un convenio recientemente con la Universidad Técnica Nacional, que tiene en su constitución, en su acta constitutiva, el ADN de la formación técnica, como no lo tiene ninguna de las otras universidades públicas de este país.
Y con el ministro rector definimos iniciar un proceso para, a partir de la identificación de las necesidades de la industria, orientar la formación en la Universidad Técnica Nacional. ¿Qué pasa con la Universidad de Costa Rica? Como si no fuera con ellos, como si ellos, o sea, si nosotros no hacemos lo que Pablo muy acertadamente decía, salgámonos de la caja, hagamos las cosas distintas. Si queremos resultados distintos, tenemos que pensar y actuar distinto. Tenemos que ver cómo hacemos con la educación superior, para que cambie la educación superior y empiecen a generar el recurso humano en las áreas de futuro, en las áreas de demanda. Y CINDE muy claramente lo ha definido a través de los años, pero hay que pensar en el régimen definitivo, y ahí es donde las organizaciones empresariales como la Cámara de Industrias, en un trabajo conjunto en esas mesas que muy acertadamente señala doña Edna que deberíamos impulsar, podemos actuar concretamente con acciones específicas para ayudar a que las cosas sucedan. El convenio que hicimos con la Fundación Konrad Adenauer y el INA nos permite dinamizar la formación dual, ¿verdad? Mientras se aprueba la ley. Si la ley que se requiere para que las empresas tengan la certeza jurídica para impulsarla con firmeza no se aprueba, vamos a seguir con pasitos de tortuga, avanzando, por supuesto, porque yo creo que... O a costo de los empresarios también. O a costo de los empresarios, pero está prácticamente a punto de ser una realidad, ¿no es cierto? Bueno, hagamos la realidad, o sea, pasemos de la... No, claro, a lo que me refiero es que pareciera que no hay obstáculos importantes en el corto plazo. Así es, y mire, cuando usted señalaba al principio y me preguntaba cuál era nuestra percepción con el nuevo gobierno, nosotros vemos, no señales, vemos acciones concretas que se están adoptando y con participación del sector empresarial que está ayudando. El trabajo que está haciendo en el área de simplificación de trámites la ministra del MEIC, Victoria Hernández, es valiosísimo. Pero hay que entrarle a ese tema y estamos listos en UCAEP. Ya se definió una pequeña comisión que me va a corresponder a mí liderar para trabajar con el gobierno y con Horizonte Positivo en la guillotina regulatoria. Aquí habíamos hecho un foro en el que usted asistió, hay un seguimiento que estamos llevando de ese foro, coordinado con doña Victoria. Esperamos que en enero nos pasen una serie de proyectos, en este mes nos pasen una serie de proyectos importantes para desentrabar a Costa Rica. Pero hay una labor importante que hacer para que se sumen los funcionarios del sector público. Si ellos avanzan en la simplificación y en la reducción significativa de trámites, hay que hacerles ver que lo que se va a hacer es generar más empleo, más ingresos, se van a proteger sus salarios, va a crecer la economía, va a haber mayores impuestos que se van a pagar producto del crecimiento económico, y que no es mediante la oposición o el yo controlo, yo me opongo porque si no pierdo mi trabajo. No, la clave, son nuevas oportunidades de empleo para todos. La clave más allá del gobierno central es que los 82 paisitos que tenemos aquí se metan verdaderamente en ese tema de hacer una mejora regulatoria en su administración, me refiero a las municipalidades, porque al final podemos tener todo el, digamos, en el gobierno central un gran avance, pero el desarrollo pasa por los trámites municipales, y en eso, digamos, hay una falencia porque no hay una rectoría clara del tema. El MEIC puede hacer toda la buena voluntad, pero si la municipalidad no se mete, la autonomía municipal, y eso me parece que sí, nadie está atacándola. Lo que quiero decir es que tiene que estar más bien en consonancia con lo que el país está orientado a hacer. Y ese llamado y esas reformas yo creo que hay que analizarlas, independientemente de que no quede aquí en el aire que quiero ir a violar la autonomía municipal. Lo que quiero decir es que hay que ponerse en consonancia con lo que el país necesita. Ciertamente el tema de las municipalidades es un tema que, bueno, bajo la autonomía municipal no quiere decir que no se puede entrar en un trabajo muy cercano a ellos. Y voy a dar un ejemplo de algo que está haciendo doña Claudia Dobles, la primera dama, con 15 municipalidades. Está trabajando con instituciones, con el IFAM, con el INBU, no recuerdo ahorita cuál otra, en algo muy específico con esas 15 municipalidades, y es el desarrollo de un plan maestro en cada una de ellos. Con esto, por ejemplo, eso no es un plan regulador, pero es un avance bien importante porque permite definir reglas en materia de desarrollo urbanístico en esas municipalidades, que detonará
desarrollo en ellas. Entonces, la autonomía municipal no significa, o sea... No, y confiar en ella, doña Edna, porque por ejemplo, a mí me parece que hay obras de impacto menor ambiental que en municipalidades que tienen plan regulador no deberían ir a Setena. Y en eso hay que revisarlo. Estoy trabajando en mi despacho para hacer esas revisiones. Es decir, si usted tiene un bajo impacto, una obra de bajo impacto ambiental, y la municipalidad tiene toda la facultad, pero si ya hay un plan regulador aprobado. Esto, y yo entiendo que en esto, digamos, no podría meterse doña Edna porque es un tema meramente político, pero yo conozco la mezquindad política y la conozco muy de cerca, digamos, no sé, ya tengo de trabajar aquí 4 gobiernos seguidos y conozco que hay temas de mezquindad política. Hay un tema de timing en este momento, ¿verdad?, donde hay una asamblea legislativa con oposición responsable, donde los fuegos electorales aún no han empezado, ni siquiera para las elecciones municipales, donde ya se aprobó el plan fiscal, donde como nunca antes en la vida la Sala Cuarta, desde el punto de vista jurídico, le ha dado un espaldarazo al gobierno de la República, decirle, señor, avance por favor. Esa coyuntura nunca había estado, don Pablo, y esa coyuntura, porque yo podría, si usted dentro de 2 años viene y me plantea... ¿Cuándo se acaba Disney? Es lo que sí, exactamente, lo que estoy diciendo es que hay que socarle, hay que socarle para aprovechar eso, porque si usted en 2 años viene y me dice aquí, Randall, hay que trabajar con las municipalidades, entonces yo le diría, don Pablo, ya en las elecciones municipales, el partido de gobierno no tiene casi nada de representación en municipalidades, le va a costar un montón, porque los alcaldes van a querer cuidarse de que el gobierno no quede bien y quedar bien ellos. Entonces yo creo que 2019 es el último momento en el que podemos hacer esto, sí, pocos meses de 2019, en el que podemos blindarnos de los fuegos electorales, aprovechar el momentum de la brillantez de la Sala Constitucional respecto a la unanimidad de sus votos, y aprovechar la oposición responsable también, porque después va a haber un montón de gente jalando para su saco. Por eso digo que es estratégico que todos los esfuerzos que hemos hecho en foros y avances se concreten en proyectos de ley, si son necesarios, en estos primeros meses del año, en diferentes comisiones, para que podamos sacar, en estos primeros 6 meses, diría uno, esa agenda de reformas. O sea, insisto, porque esto es sustancial para que no se malinterprete. No es desconfiar de la autonomía, más bien reforzarla, esa autonomía municipal, de manera tal que ellos puedan ejecutar las cosas como tienen que ser, las que tienen la posibilidad, y las que no tienen posibilidad hay que entrarle a un plan para fortalecerlas, porque ese es el problema. Hay gente con plata y hay gente sin plata ahí. Así es. Pero lo que yo digo es que vamos a ver, no hay que... Voy a decir algo horrible, yo sé que va a sonar pesimista, pero yo tengo claro que el tema político pesa siempre. 6 meses, sí, pesa siempre. tenemos solo 6 meses, porque después, vean, dentro de un año, a esta altura, lo que vamos a estar hablando es quién del gobierno se fue porque tiene intenciones electorales, cuáles son los alcaldes que intentan repetir, cuáles están peleados con los consejos municipales para que no... Dentro de un año, aunque no hablemos, perdón, todo eso va a cruzar la realidad nacional. A mayo. Así es que tenemos 5 meses para hacerlo. Yo lo entiendo, bueno, vamos... Dos cosas, Randall. Yo creo que viendo la verdad la responsabilidad con que se ha actuado en la Asamblea Legislativa, yo tengo la expectativa de que, si bien es cierto hay procesos electorales en el camino, las elecciones municipales, etcétera, yo confío en que, así como ahora hay una dinámica muy positiva en la Asamblea Legislativa, se rompa en temas sustanciales, yo creo que sí vamos a poder. Se va a seguir trabajando, o sea, que se rompa esa dinámica usual que ha habido en la Asamblea Legislativa. Y ojalá exacto, pero dicho que ojalá también, yo creo que no solamente porque existe el riesgo de que eventualmente no sea así, yo creo que de todas maneras sí se necesita caminar muy rápido, porque el país de todas maneras necesita que muy rápido se le propongan esas soluciones. Entonces yo creo que independientemente de si seamos optimistas o pesimistas, necesitamos muy rápidamente avanzar en agendas con diferentes grupos de la sociedad y la Asamblea. Yo esperaría realmente, con todo el corazón, que usted me deje callado en esto,
que al final tenga razón. Como don Pablo me ha dejado callado, yo era muy incrédulo de esta Asamblea Legislativa, dije, no, hombre, va a ser igual que todas, y no va a hacer nada, y todo el mundo habla y dice que va a colaborar. Bueno, y resulta que aquí están y toca darle la razón también, don Enrique, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, mi querido Randall. Yo me caracterizo por ser una persona muy positiva y muy optimista, y yo creo que Costa Rica ha demostrado, y la institucionalidad que tenemos en Costa Rica al final se ha impuesto. ¿Sí? Pero sobre todo la responsabilidad patriótica de quienes están al frente, tanto en el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Pero yo sigo pensando que hay que aprovechar el momento. Y a mí eso y, digamos, desde el punto de vista político es muy amplio, pero desde el punto de vista económico es fundamental. Hay una huelga activa que está suspendida simplemente porque están de vacaciones, pero que ya han anunciado que volverán a reactivarla una vez iniciada las clases. Entonces yo digo, vamos a ver, si hay proyectos de reactivación económica de empleo público que nos van a generar un nuevo acontecimiento social, entonces aprovechemos el que está activo y caminemos lo más rápido que podamos para que no volvamos a tener otro evento. Les pongo un ejemplo. Gobierno y sindicatos son históricamente, digamos, un matrimonio llevado bien 4 años, llevado mal 4 años. Llegamos en este momento donde están durmiendo en cuartos separados o alguno ya se fue de la casa. Entonces yo preferiría conversar las cosas que son conflictivas entre los dos de una vez en este pleito y avanzar, a no decirle, mira, regresa al cuarto, regresa a la casa y en 3 meses decimos, mira, vamos a hablar ahora sí sobre empleo público. Sí, pero depende cómo se plantea el diálogo. Es que si lo que se plantea es que retire una cosa y porque no vamos a discutir, Pablo, entonces es muy complicado. El gobierno ya ganó políticamente con el plan fiscal. Ya ganó políticamente. Costa Rica ganó. Sí, está bien, pero digamos, el gobierno ganó en su tesis. Yo lo que digo es, bueno, yo sé que va a sonar aplanadora, pero entonces ya ganaron, tienen en la sala cuarta, tienen la Asamblea Legislativa, tienen apoyo popular, sigan estos meses, porque no sabemos cuándo puede pasar algo que el diálogo es necesario. Lo que pasa es que el diálogo no puede significar el derecho al avance del país, pero el diálogo es absolutamente razonable en una democracia, pero efectivamente no debería en ningún momento de significar un veto a que se tomen decisiones. El país necesita tomar decisiones. Pero hagamos un inventario de temas que han avanzado o que pueden avanzar rápidamente. Hablamos del tema de simplificación de trámites, que doña Victoria entiendo que ha estado trabajando en mandar proyectos de ley, porque lo tiene claro que a mayo tenemos esa ventana, ¿verdad? Está el tema de teletrabajo, que yo esperaría que se apruebe muy rápido, Pablo. Está el tema, bueno, que ya banca de desarrollo, factoreo. Está también el tema de flexibilidad laboral, está el tema de eurobonos para poder tener un reacomodo en el flujo de caja del gobierno y poder acomodar eso. Hay que conciliarlo, acordarlo y hacerlo muy rápido. Y es un tema de sentido común, es decir, si usted ocupa el 53% para financiar su presupuesto en deuda, lo mejor sería a tasas más bajas y a plazos más largos. O sea, eso es un tema de lógica, digamos, que no debería estar en discusión. Obviamente uno pide siempre seguros para esos temas, pero lo que quiero decirle, Randall, es que yo sí soy muy positivo porque sí hay agenda. Antes uno se preguntaba, bueno, en la Asamblea Legislativa, digamos, ¿cuál proyecto podría impactar verdaderamente en generar empleo? En muy pocas excepciones uno podría decir este proyecto. Yo creo que ahora hay una agenda bastante amplia que ha sido consensuada, que ha sido trabajada, y eso es una gran esperanza. Yo creo y coincido con doña Edna que en temas grandes, en temas también, por ejemplo, se hizo la comisión del FES. Yo esperaría que esa comisión no se convierta en algo light o de defender sedes regionales. No, yo esperaría que se convierta en cómo podemos reacomodar el presupuesto de las universidades y que nos permita con pertinencia y extensión tener impacto en las comunidades. Y ese es un trabajo, digamos, serio, de seguimiento de todas las fracciones y que me parece que está demostrándose con la voluntad de hacer esa comisión. Insisto, yo soy positivo en que en esos temas, por ejemplo, de educación superior, la idea no es ir a cerrar la UCR, o sea, esa no es la idea es que la ordenemos. Y en esos debates yo creo que también esa voluntad que hemos tenido existe y se mantendrá en campaña. No tiene por qué
si alguien está peleando una alcaldía, ser un problema debe para ordenar tener, la universidad, no la debe educación detenerlo. superior. Eso es lo que yo esperaría, que no se detenga el avance en las discusiones en la Asamblea Legislativa por intereses meramente electorales. Ya el tiempo lo dirá. Yo sí creo que los costarricenses, y yo digo, quienes nos están escuchando ahora, yo siempre pienso cuando estoy en el programa, digo, ¿quiénes nos están escuchando? Yo digo, realmente la gente está con un nivel de desesperanza, un nivel de desilusión enorme y con toda razón demandando resultados, demandando que haya mejores servicios públicos, demandando que haya mejores oportunidades de empleo. No quieren que les den ningún regalo, lo que quieren es que haya oportunidades de empleo, que los dejen trabajar y que puedan ir a hacer un trámite y no sea un viacrucis. Entonces, a veces eso es lo que tenemos que actuar muy rápido en cosas que la gente perciba que le facilita la vida y que le ayuda a sacar adelante a sus familias. Lo digo de una manera como muy cándida, como muy sencilla, pero es que de eso se trata. Lo que necesitamos es que la gente sienta los beneficios de las medidas y por eso también tenemos que actuar muy rápido sobre aquello que más impacta en el bienestar de las personas. Ahora sí hay que reconocer que algunas cosas llevan más tiempo que otras. Los problemas que el país ha acumulado son tantos que no es que es una varita, ningún proyecto, ninguna cosa es una varita mágica para solucionar todo. La mejora del bienestar va a ser la suma de hacer un montón de cosas, pero sí es indispensable que se siga trabajando con los sectores sindicales, con el sector productivo, con la asamblea, el gobierno, en todos estos temas, ojalá los 4 años. Y digo ojalá pensando en lo que usted dice, Randall, de que a veces los temas electorales paralizan la agenda porque hay muchos problemas que hay que resolver y entonces no podemos detenernos. Sí, me gustaría en esa línea hacer una sugerencia, porque yo creo que hay que aprovechar las circunstancias y el momento. Vean, el Consejo Nacional de Rectores hoy día es presidido por Marcelo Prieto, que es el rector de la Universidad Técnica Nacional. Si ustedes recuerdan algunas declaraciones recientes de él en los medios de comunicación, decían que en las universidades del Estado teníamos que cambiar, y lo dijo, tenemos que pensar distinto si queremos proteger y defender también nuestros recursos. Esa es una reflexión que tal vez yo incorporo, o sea, tiene que haber una mejor utilización de los fondos del FES para que se pueda generar, ¿verdad?, el recurso humano en función de la demanda, para que se puedan orientar las carreras, para que se pueda mejorar la educación superior. Yo aprovecharía el liderazgo del presidente Marcelo Prieto del CONARE, ¿verdad?, para que él pueda ayudar a que los demás rectores y las otras universidades se sumen. Pero yo me he estado reuniendo con rectores y yo creo que hay una buena voluntad de hacer acomodos. Y yo en el plenario una vez dije que la teoría de la abundancia se había acabado. Hay alguna gente en universidades que siempre está ahí en una zona de confort, porque siempre le hacen el cheque al gobierno y le llega con la misma cantidad y entonces le permite tener una holgura. Ya eso se terminó. Ahora necesitamos hacer una mejora en el gasto y en la eficiencia de esos recursos. Yo, por lo menos en el tema del TEC, que me parece que hay un avance significativo en el uso de los recursos públicos, en cómo se invierte, en cómo también se está reestructurando, por ejemplo, el costo de la matrícula. Están haciendo un estudio para que la gente pague en función de sus ingresos. Y es que yo no puedo entender cómo en este país una persona que sale de un colegio privado, que paga una mensualidad bastante alta, paga mucho menos en la universidad pública, porque además tiene más acceso por facilidades de admisión, por el proceso de formación y todo, y paga lo que pagaba probablemente de SODA en su colegio. Esas cosas hay que arreglarlas. Nadie está combatiendo a las universidades, lo que se está diciendo es que estamos en una realidad diferente y que tenemos que poner en función cuánto fondo de becas podríamos ampliar si un muchacho que estaba pagando $800 o $1,000 mensuales, paga la mitad, pero es mucho más de lo que paga hoy por un semestre en el TEC. Y ese es el tema. Así es, y ahí el caso de la UTN es un ejemplo de cómo se están haciendo bien las cosas y otros también, no solamente la UTN. Entonces yo creo que hay un tema
del ejemplo de lo que se puede hacer, pero también hay otra cosa en esto y es el escrutinio bajo el cual primero que nada, lo que dice usted, ya estamos en una realidad y todo el mundo yo creo que está consciente de que la plata no está sobrando, al contrario. Entonces las universidades han puesto su barba en remojo y en adelante van a tener que actuar con mucha más eficiencia. Pero no solamente eso, el escrutinio, pero hay también un mayor escrutinio. Vea que los mismos estudiantes de las universidades se han convertido en buena parte en los que están hasta preocupados de que en unos pocos años todos los recursos se van a ir a salarios. Dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con infraestructura, con equipamiento, etcétera? Entonces, yo creo que ahora tenemos a poblaciones, a los más interesados, que en este caso son los estudiantes, que van a ser los propios que podrían terminar impulsando todo esto. No es que son los llamados a hacerlo, somos el gobierno, somos los actores políticos, pero es que los actores de la sociedad, en este caso los estudiantes, son una audiencia que tiene mucho. Así es, y ver qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es el futuro de los recursos de las universidades. Lo que está en juego es que ellos tengan o no empleo si logran encontrar cupos en las carreras donde hay más empleo. Sí, doña Edna, yo quería agradecerle porque doña Edna tiene una reunión en Casa Presidencial. Solo le quería pedir un minuto de cierre y nosotros nos quedamos los 18 minutos que nos quedan. ¿Usted quería decirle algo a doña Edna? Un tema rápidamente, porque nosotros tuvimos una conversación muy valiosa con doña Edna y don André, cuando estábamos dándole forma y apoyo a los proyectos y a la agenda de reactivación económica del país. Y la verdad es que nos complace muchísimo que muchas de las cosas que nosotros planteamos están incluidas y por supuesto que mucho está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, que tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento que el presidente hizo obviamente en el Teatro Nacional recientemente. Pero hay un tema que es importante, quizá tal vez no fue profundizado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es importante, y voy a señalarlo. Nadie puede desconocer, porque como dicen los papelitos y las cifras hablan, el éxito de nuestro modelo económico exitoso de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa. Pero sí hay que señalar la importancia del régimen definitivo y los sectores excluidos, y que por razones de debilidad institucional, ¿verdad? Y con ello me refiero en buena medida a instituciones complementarias que deben ser parte de ese motor de reactivación que Edna señala. Nosotros le hemos llamado en algunas mesas de diálogo que el año pasado tuvimos con algunos actores de la sociedad y inclusive con sindicalistas, el segundo motor de la economía. Con participación de AED, por cierto, dicho sea de paso. Hay un tema que está excluido, y es cómo aprovechamos mejor los tratados de libre comercio. Entonces aquí ha existido y ha sido valiosísimo, obviamente, esa tendencia y siempre avance hacia nuevos acuerdos de libre comercio, cuando tenemos hoy día acuerdos que tenemos que aprovechar mejor. Y me refiero en alguna medida al mal llamado, tal vez, tema de administración de tratados. O sea, ¿qué es administración de tratados? Bueno, aprovecharlos mejor, ¿verdad? El tema de la Alianza del Pacífico es un tema clave. Antes de pensar en nuevos tratados, hay que ver los bloques, hay que ver las oportunidades que se derivan de la existencia de nuestros acuerdos y de los grupos que conforman los países de esos acuerdos. No quiero en este momento específicamente referirme más a la Alianza del Pacífico, pero yo sí creo que nosotros debemos hacer una labor más efectiva, y lo estamos conversando con la ministra de Comercio Exterior para ver cómo... espacio político pagado. No, a ver, es que hay una mal llamada impresión,
yo diría por ausencia de comunicación de lo que representa la alianza del partido. Eso habrá que discutirlo. Pero yo quiero darle un reto al Ejecutivo antes de que doña Edna se vaya, y me parece que el reto fundamental ahora es de generarle credibilidad en el ordenamiento de la casa, en combate a la informalidad y de cómo podemos hacer más eficientes los controles de Hacienda. Eso es un reto que yo entiendo y confío en Rocío, porque doña Rocío tiene la experiencia contralora, pero tiene que ser impulsada por ustedes y por el presidente. Lo dejo ahí, que eso es para otro programa completo. Sin duda. Pero sin duda, Pablo, sin duda, y está dentro, yo lo mencioné, está dentro de la agenda. El Ministerio de Hacienda está desarrollando un plan precisamente para el tema, entre otros, el tema de evasión. Es un tema, claro. Ningún gobierno termina, voy a decir así, termina de solventar el problema de evasión. Es un tema constante en cualquier país del mundo. Aquí hay todavía muchos retos, y yo creo que en eso doña Rocío tiene el mayor compromiso para que esta reforma no vaya a terminar debilitada por una mayor evasión. Yo no tengo la menor duda de eso. Y quisiera referirme a algunos temas que mencionó Enrique, pero como le había dicho al principio, más bien se me hizo un poquito tarde para la siguiente reunión. Me gusta el tema que plantea y cómo atender el asunto de la evasión, porque es inevitable señalar, ¿verdad?, que aquí hay un grave problema de informalidad y que por supuesto hay evasión, pero también hay grupos de empresas y no voy responsables a profundizar, ¿verdad?, que manejan responsablemente sus finanzas y que están siendo sin duda acosadas. Pero, bueno, permítame hacer la pausa, despedida de doña Edna, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya Buenas tardes, buenos días. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices,